Bueno, bienvenidos. Un gusto, placer saludarlos. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, finalmente el día sucedió. Ayer la asunción de Milei, tanta expectativa. Bueno, ahora seguramente se viene toda la movida con un paquete de medidas económicas y demás. Pero bueno, ha llegado una etapa que era muy esperada, ¿no? Sí, recordemos, por lo que se pudo saber, mañana sería a las 3 de la tarde, mensaje grabado, Luis Caputo. Se daría a conocer a las 17 después que cierren los paquete mercados. económico. Paquete económico que en principio es lo que todo el mundo quiere conocer. Sí, casi lo más importante, ¿no? Casi que lo más importante en este kilómetro cero que ya tiene sus primeros metros de la gestión Milei. Está muy bien. Nos pueden escribir a nuestras redes, @Telediario Digital. Allí está nuestra encuesta ya lanzada. Allí nos escriben. En el final del programa vamos a estar conociendo los resultados, ¿no?, de qué es lo que ha pasado con esta temperatura, con este termómetro político del día. Allí están nuestras redes sociales. Nos pueden contactar también por WhatsApp. Nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Telediario Digital. Javi, ¿cómo nos siguen? Bien, en 3584-414050 nos pueden escribir, 3584-414050, y como decíamos, todas las redes sociales, y nos pueden ver en vivo, además en YouTube, ¿no?, con nuestro canal y con lo que, bueno, todo eso significa Twitch también, ¿no? También, poder exacto, observar el programa en vivo y en directo, y hoy con un... Va subiendo la vara de los invitados cada vez más, ¿no? Sí, total. No quiero decir que los anteriores no sean buenos, todo lo contrario. Déjelo pero claro. la dejamos siempre muy arriba. Déjelo bueno, clarito. ahí está la encuesta del día de hoy. ¿Está de acuerdo en retirarle los planes sociales a los que corten las calles? Bueno, esto fue una frase que se mencionó mucho en el discurso de Milei. Para mí, de manera... Aquel que corte no iba a tener planes, ¿no? Una clara manera extorsiva, ¿no? Te dice, ¿no? Sí, absolutamente. Bien, ¿y pasará eso o no? Se podría reglamentar de alguna u otra manera, difícil la ¿no? aplicación. Sí. Jorge Macri tenía para acá tiene una suerte de protocolo. Sí, un protocolo, sí. Que también al final... discutible, ¿no? Esto muchas veces dice, bueno, sin niños y niñas, porque los usan para eso. Bueno, entre otras cosas. Bueno, ¿no? el tema, aparte de lo que vamos a analizar hoy, es si todo esto que se viene es aplicable. Nos hemos encontrado con escenarios políticos en esta instancia muy similares, ¿no?, en cuanto a lo discursivo. Hay que ver, es otra temperatura, es otro termómetro político económico que tiene la Argentina para ver qué es lo que pasa. Nos pueden escribir allí a nuestras redes. Vamos a estar conociendo en el final del programa los resultados. Vamos a conocer, Javi, si te parece, las tendencias, ¿no? Qué es lo que se empezó a hablar hoy en redes. Y fíjate la cuestión extraña, ¿no? Ya el primer piquete contra Javier Milei, ¿en dónde? Aquí, bueno, no aquí, sino en la ciudad de Córdoba. En Córdoba, claro. Fíjate, allí estaba, ¿eh? El gremio de ATE realizó el primer piquete contra la gestión de Milei en Córdoba. Trabajadores bloquearon 27 de abril entre Belgrano y Ayacucho frente a la sede del Ministerio de Trabajo. Javi. Así es, reclamaron por los recortes anunciados por el nuevo presidente. Bueno, esto también va a ir de la mano con lo que mañana pueda pasar, ¿no? Me parece que va a ser fundamental, sin adelantarse a lo que viene. Esto también abre la consigna de interés de decir, que muchos lo dicen, me parece con cierta razón, bueno, muchos no lo hicieron antes y lo hacen ahora. Pero bueno, será otro tema que me parece va a haber muchísimo tiempo para hablar de esto, ¿no? Bueno, hoy sumando un poco de estas cuestiones, Kicillof, que ya se presentó, hizo el acto de presentación a su segundo mandato, fue muy crítico. Con Cristina. Exactamente, sí. Bueno, y allí decíamos, ¿no?, respecto a otra de las cuestiones, ¿qué va a pasar con los empleados denominados ñoquis, ¿no? Bueno, esto decía Adorni respecto a este tema. Así es. Recordemos que Adorni dijo esto de que el empleo militante no va a existir más, sino también pensaba yo, ¿cómo distinguís a aquel que, entre comillas, es militante y a aquel que trabaja porque le gusta? ¿O ¿Cuáles son los criterios para separar uno y otro, ¿no? Por eso te digo, es una línea muy delgada respecto a este tema, respecto a lo que hablábamos también con los planes sociales, cómo se ejecuta, ¿no? Suena, digamos, parece que es lo que la gente quiere escuchar también respecto a estas cuestiones. Hay que ver la aplicación concreta, pero han dicho que van a revisar presencialidad, van a revisar el caso de cada una de las personas que, bueno, tienen empleos públicos, y allí tomarán alguna decisión, denominados ñoquis, por lo que dijo Adorni en conferencia de prensa. Bueno, otro de los sucesos también extraños y llamativos que pasó en el día de ayer con la asunción de Milei fue esta persona, ¿no?, Gastón Mercancini, que lo agredió con un botellazo a Milei, en realidad a un seguridad. Sí, dio en un seguridad.
seguridad, la verdad Sí. que bueno, un acto delictual lo que hizo, alguien que tenía antecedentes, seguramente se le pueden imputar, uno piensa rápidamente, lesiones leves, pero con el Sí. antecedente que tenía anteriormente... Le habían sacado la tobillera hace poquito también, sí, ¿no? lo que hizo Sí. fue una conducta absolutamente repudiable, delictual, y que Ariel Lijo, que es quien va a tener la causa... Ordenó la detención. Sí. Y Bullrich le escribió al hijo. Digo, Sí. está bien que Cuando lo la haga justicia, público, ¿no? Cuando hablamos de la política independencia se de mete en la poderes. justicia. Bueno, es otro tema. Lo cierto es que lo que Eh, hizo Mercancín es un papel. Y estuvo detenido, y bueno, lo Entre liberaron, Ríos. claro, estuvo detenido, en Entre Ríos, exactamente. Estuvo detenido, lo liberaron y ahora no lo encuentran, ¿no? Porque parece que no tiene domicilio, tenía prohibido el ingreso a Ciudad Autónoma. Bueno, va a tener varias causas seguramente que afrontar este autor del botellazo a Milei. Bueno, y algo para descontracturar un poquito... ¿O no? O no, porque no, también habla claro. de una conducta... Porque vos digamos, con tu mascota hablas mucho de cómo sos, con vos mismo, Sí, ¿no? claro, Respecto a absolutamente. esta cuestión. Sí, sí, sí. Se va Alberto a España. Sí, y pareciera que Dylan se queda. Bueno, parece que Dylan se queda y ahí se ha A armado... lo mejor se queda eh, un tiempito hasta que, no sé, la cuestión de papeleo y demás, Bueno. de llevar un animal a otro país y si requiere... que el propio Alberto Fernández se tenga su lugar cómodamente para que Dylan esté. Es un perro que necesita espacio, supongo. Claro, bueno, habrá que ver cuál será el destino. Dice algunas, ¿no? de las noticias que se han viralizado. Según informaron, Alberto Fernández dejaría a Dylan con su veterinario y no se lo llevaría a España, ¿no? Bueno, Milei se dejó los 5 de él Sí, en su casa también. y él estaba en el Hotel Libertador. Estaba y no en el los vio. hotel, sí, Y sí, tuvo sí. como desde las pasos hasta acá, o sea que... Un tiempo largo, sí. No, yo creo que va a cumplir, Alberto. ¿Te dice que sí? Sí, ¿Se lo va a llevar a España? Sí, sí, aparte, Bueno. imagínense que si uno tiene problemas, siempre la mascota es como... Sí, debe no te estar. contesta, pero te contesta, Debe estar, ¿no? Y te sí, escucha sí. y no dice nada. Sí, totalmente. Sí, sí, Bueno, sí, claro. habrá que ver qué pasa en este capítulo con Dylan también, que se ha filtrado, ha sido tendencia en estas últimas horas en redes sociales respecto al futuro. Está claro que Alberto va a estar en España, se Sí, va por lo menos por un tiempo a España, y allí había que ver qué pasa con su perro Dylan. Bueno, vamos a presentar los invitados, Javi, si te parece. Así es, ¿Eh? ilustres invitados en esta jornada. Ilustres comenzando la invitados, semana. sí, que se van superando semana a semana. Pero nunca la vara baja. Exactamente. Claro. Javier Vincent, que es economista, gracias Javier por estar con nosotros, por venir aquí a nuestro piso. Nicolás Forlani, que es politólogo, y Cecilia Bodo, que es técnica en ceremonial y protocolo. Vamos a analizar un dato muy importante con Cecilia. Bueno, gracias a los tres por estar y por haber venido aquí esta noche. Gracias a Muchas ustedes. gracias por la invitación. Bueno, muy amables. Primer tema, ¿no? Milei transitó su primer día de gobierno y se postergaron los anuncios económicos para mañana. Javier, ¿qué se espera mañana, no? Hay mucha tensión respecto a los mercados, qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Ante qué escenario en algunas horas nos podemos encontrar? Bueno, el presidente ha tenido distintas intervenciones mediáticas. De hecho, ayer hubo un discurso de un poco más de media hora luego de tomar la asunción. Y hasta ahora lo que no hay certezas, no hay precisiones respecto al programa económico. Hasta ahora lo que prevalece es el fuerte ajuste fiscal, que fue algo que remarcó en distintas facetas distintas etapas de ese discurso, varias veces la palabra shock, varias veces la palabra ajuste, varias veces la palabra no hay alternativa. Ahora habrá que ver cómo finalmente aplica y cómo lleva adelante ese ajuste del gasto público, que es muy importante, es más que una motosierra. Estamos hablando de 5,5 puntos del PBI, ese es el equivalente al ajuste del gasto público. Han circulado distintas medidas que se tomarían el día de mañana. De hecho, en una publicación del diario Clarín de Bonelli circularon una serie de medidas, pero bueno, todo eso no está confirmado. Habrá que esperar la letra de los decretos, el anuncio del ministro de Economía Caputo. Lo que está claro es que vamos a un fuerte ajuste fiscal, porque de hecho el presidente abrió el paraguas, ¿no? Respecto a la situación económica heredada, incluso exagerando considerablemente los números, claro. como para decir, bueno, esto es lo que tenemos, de acá partimos y de acá son las medidas, en función de esto son las medidas que se van a tomar. No hay certeza respecto al resto de lo que sería un programa de estabilización. Un programa de estabilización incluye
un salto cambiario, incluye un salto en las tarifas de los servicios públicos, incluye, bueno, el fuerte ajuste que va a venir también de la mano de las tarifas de los servicios públicos. Bueno, eso todavía no hay certeza. De hecho, el Banco Central hoy estuvo virtualmente el mercado de cambio congelado, como un feriado cambiario. Para aquel que haya perdido un poco de, o que no sepa tampoco, ¿no? Y escuche que sí, que Caputo es un buen financista, que no es especialista en macroeconomía. No, eso te lo discuto. Bueno, que es un buen financista. al margen, pero lo que diga algún título, pero al que no sepa, le decís, che, ¿qué es Caputo? ¿Qué le decís? Caputo es un hombre de mesas de dinero que representa el interés privado y que cuando le tocó cumplir una función en el Estado lo hizo de una manera muy criticable. O sea, Caputo fue uno de los responsables de la fuga de dólares en el gobierno de Macri. Por eso digo, es muy discutible que sea un buen financista. Puede ser un buen financista para los intereses privados, ahora para los intereses públicos. Tomó una enorme cantidad de deuda en moneda extranjera, que la Argentina no emite dólares, en un plazo cortísimo con tasa de interés altísima. O sea que no había forma de devolver las acreencias que tomó Caputo en el plazo que las tomó, y eso generó muchísima inestabilidad cambiaria. Ahora, Javier, también lo que deja el gobierno, digo, es como lo menciona la vicepresidenta, ha mencionado, dice, nos dejan un gobierno estallado. En lo económico hay una situación, digamos, muy compleja, muy conflictiva. ¿Qué es lo que deja? Digo, ¿había margen para hacer otra cosa o no? Bueno, yo creo que siempre hay margen para hacer otra cosa. O sea, el gobierno, la situación económica es compleja. Es una situación económica extremadamente compleja. Es decir, el Banco Central no tiene dólares. O sea, aburriríamos mencionando las cosas que están ocurriendo en la economía. 150% de inflación, un déficit fiscal superior a los 3 puntos del PBI, un déficit cuasi fiscal también muy importante. Es decir, bueno, no podemos decir que la situación económica es buena. Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo se reparte el costo del ajuste. Está claro, sí. O sea, eso no es un punto menor. Milei en su discurso dijo que los programas de shock son preferibles a los programas gradualistas, que la mayoría de los programas de shock han sido exitosos, lo cual no es cierto, es otra de las cosas que Milei falta la verdad. Es decir, no es solamente el programa del 59 el que fue un programa de shock que no fue exitoso. Mira, en Argentina ha habido muchísimos planes de estabilización y la mayoría han fracasado. De hecho, la historia inflacionaria en Argentina es muy larga. O sea, no es de ahora, no es reciente. Ahora, los programas de estabilización que han fracasado son aquellos programas que despertaron una disputa distributiva entre los distintos sectores de la sociedad, que no tuvieron acuerdo político, que no tuvieron acuerdo social y que se intentaron hacer de prepo. Y hay un programa de shock que se intentó hacer de prepo, que no es el del 59 y que también fracasó, que lo menciona Milei en su discurso, que es el Rodrigazo. Aquellos que hayan estudiado esa etapa y que tengan algunos años sabrán lo que significó, y es muy parecido a lo que se dice que se va a hacer. Salto cambiario, salto en las tarifas de los servicios públicos, devaluación, bueno, la mencioné ya, el ajuste y lo pagaron los que menos tenían. Es que cuando vos no repartís correctamente el costo de semejante ajuste y pensás y te entregás a la anarquía del mercado, en mercados que están fuertemente concentrados en Argentina, y pensás en liberar precios, con precios que muchos están pisados, muchos están intervenidos. La economía argentina es una olla a presión, y vos no podés sacar la tapa de esa olla a presión de un día para otro sin tener una red de contención, y no va a alcanzar con la billetera de capital humano si eso no se hace. Vos necesitas, y esto ya te cierro la idea, para los planes de estabilización exitosos necesitas un acuerdo de precios y salarios. Esos han sido los planes que han durado más en el tiempo y que han sido más exitosos. Es decir, hay un punto que no está hablando el gobierno, que es de salario. Los salarios en Argentina vienen corriendo desde hace mucho tiempo, y esto es parte de la herencia también, por debajo de la inflación. Entonces, si no te pones a discutir eso, lo que vas a despertar es una disputa distributiva que Milei, ¿cómo la piensa combatir? Con recesión, con más desocupación y con apertura económica. Eso en Argentina ya lo hemos probado y ha fracasado. Nico, ¿qué mirada tenés? Bueno, está claro que la situación social de la Argentina actual, con los índices de pobreza, de indigencia
que todos conocemos, lo que necesita es un shock redistributivo en favor de las mayorías populares. Lo que ayer anunció el presidente ya electo es precisamente un ajuste que de alguna manera todos conocíamos. Quizás aquellos que lo votaron, pero que no están tan politizados, esperaban que el ajuste recaiga sobre la casta política. Y la verdad que buena parte de su gabinete es casta política, digo, dirigentes de la década de los 90, dirigentes funcionarios durante el macrismo, nombraban allí el ministro Almessi de las Finanzas, claro. Caputo, quien nos endeudó por 100 años. Y tampoco el ajuste va a caer sobre los grandes grupos económicos, ¿no? Digo, y con un eufemismo, no hay plata. Digo, no hace falta ser economista, no hace falta ser cientista social, para saber que en la Argentina hay plata, ¿sí? Cada uno de nosotros cuando va al supermercado, nuestros ingresos, los de los trabajadores, los de los sectores medios, no alcanzan. Pero digo, las cadenas de supermercados, sectores exportadores, han tenido ganancias extraordinarias, sectores de las telecomunicaciones, sectores de los bancos, con las altas tasas de interés respecto a nuestras tarjetas de crédito. Digo, lo que en definitiva hay es mucho dinero, pero concentrado, y bajo la idea del shock, que es una idea fuertemente aplicada como paradigma de los discursos neoliberales, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, bueno, se pretenden hacer populares medidas que son claramente impopulares, como el ajuste a jubilados, a docentes, a enfermeros, a trabajadores públicos. Cecilia Bodo es técnica en ceremonial y protocolo. Te sumamos para que nos cuentes, dentro de tu actividad, dentro de tu industria, dentro de tu empresa, también sabemos que hay faltantes, los precios se han disparado de una manera increíble. ¿Cómo has vivido vos esta última etapa económica en tu actividad? Y bueno, por ejemplo, es muy difícil dar un presupuesto para cualquier evento. Los precios, de la inflación que hay, no podés programar hacer un evento a 2, 3 meses, porque no podés pasar un presupuesto realmente. Así que sí, se complica y además que la gente también ha bajado también. Claro, ¿qué sensación hay en la calle, digo, respecto a este tipo de eventos? También, digo, hay consultas, hay consumo, sí, ¿no? Hay consultas hay consultas, Sí. pero no es que hay mucha actividad, digamos, de particulares. Después hay otros tipos de eventos, sí, que se hacen empresariales y demás, pero particulares es como que está más tranquilo. Está bien. Tenemos una foto, Javi, para ver, que es muy interesante. Ale nos ha recortado y nos va a mostrar allí digamos, el armado del gabinete, lo analizamos con Nico, con Javier, con Cecilia también. Bueno, parte del equipo de trabajo que tiene, ¿no? Recordemos que ayer, en una decisión creo que polémica, no se pudo ver quiénes juraron, no se mostró, no fue público, fueron videos, digamos, de algunos familiares capturados por diferentes celulares, lo que se pudo llegar a mostrar. Bueno, la vemos allí, comenzando por Diana Mondino, canciller. Yo en esto le quiero preguntar a Nico la cuestión de, lo ato un poco con, no sé, viendo la foto de tener a Noboa en el medio, pero en un lado lo tenía a Zelensky y en el otro lo tenía a Víctor Orbán, que, bueno, sabemos que Víctor Orbán ha sido uno de los, si bien representa esa derecha radical europea, pero cercano a Putin, y sabemos lo que Zelensky es, justamente un país que está en guerra con Rusia. Digo, ¿cuánto puede pesar todo eso? Digo, ¿son buenas ideas, malas ideas, la cuestión de invitados, digo, el gesto que puede darse con un Bolsonaro y sin un Lula? Bueno, la cantidad de asistentes del exterior ha sido realmente pequeña, diminuta. Sorprendentemente, nuestro principal aliado comercial, que es Brasil, no estaba el presidente de Brasil, porque estaba precisamente la figura de Bolsonaro. Bueno, China tampoco, ¿no? Efectivamente, tampoco China. Y lo que está claro que en un mundo que, digo, para las ventajas para la Argentina en un mundo multipolar son mayores frente al alineamiento automático hacia los Estados Unidos o Israel. Digo, ha sido enfático Milei en alinearse rápidamente a la política exterior norteamericana y precisamente también de Israel, ¿no? Bueno, vamos a hablar luego con Nico acerca de ese impacto, ¿no?, de la política internacional respecto a estos grandes aliados que no estaban, ¿no? Bueno, volvemos a la foto, si la tienen ahí, y terminamos de completar un poco ese sillón presidencial allí armado. Bueno, con Karina Milei con un peso absoluto, realmente absoluto, el día de ayer casi determinante. Sí, en la ida estuvo llegando por Avenida de Mayo en contramano, bueno, en el botellazo estaba allí Karina, y de hecho la emoción de Milei cuando la hace jurar a su hermana. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, lo decía recién Javier, tendrá la billetera amplia, entre comillas, para bancar todo lo que puede llegar a venir. El tema, si hasta dónde alcanza, ¿no? Bueno, por eso hay que ver
O sea, se habla de un presupuesto 2023 que va a seguir ejecutándose el año que viene, tal cual están los números, con una inflación del 160%, con una inflación esperada mensual entre diciembre, enero y febrero del 20%. Es una locura. Eso es impensado, que esa va a ser la política fiscal del gobierno. O sea, por eso habrá que ver, en definitiva, cuáles son las medidas realidad, concretas. Claro, concretas, exactamente. Mañana es un día clave, me parece de los más importantes en esta etapa de Asunción. Terminamos de cerrar la foto allí del sillón para completar bueno, todas las personas que estaban presentes con Milei, su equipo de trabajo, su gabinete, bueno, que es, por cierto, muy amplio. Ahí está. Cerramos con eso. Guillermo Franco, ministro del Interior. Franco del Interior, Mario Russo, ministro de Salud. Exactamente. Pose como jefe de gabinete, Bullrich como ministra de Seguridad, Ferraro como ministro de Infraestructura, Cunio Libarona, ministro de Justicia, y Luis Caputo, ministro de Economía. Allí está conformado por lo menos la primera etapa del equipo de trabajo de Javier Milei, ¿no? En su primer día de Asunción. Bueno, ¿qué les sorprendió? Nos vamos metiendo también en el tema de protocolo respecto a lo que sucedió ayer, ¿no? Respecto a otras asunciones. ¿Qué mirada tuvieron respecto a lo que pasó? ¿Es lo que esperaban? ¿Es lo que imaginaban? ¿Imaginaban una plaza mucho más copada, menos? Como ciudadanos argentinos, ¿no? A mí me sorprendió el hecho de no hablarle, creo que a la mayoría, le ha sorprendido el hecho de no dirigirse el presidente a los diputados y los senadores, sino hacerlo directamente a los seguidores en la plaza de los congresos. Diputados y senadores que lo elegimos nosotros. Claro. Aparte que lo representan, en el caso de los senadores, al pueblo de las provincias. Me parece una medida, en una democracia representativa como la que tenemos, hablarle directamente. O sea, a mí me pareció un gesto populista. Tanto que criticamos al populismo, que cambiamos un populismo por otro populismo. Bueno, me pareció un gesto muy populista y, en definitiva, veremos cómo eso impacta en lo que yo te decía que es necesario para un plan de estabilización, que es el acuerdo político, en definitiva. El tema es que no es gestión, entonces uno a Milei lo mide en función a probabilidades, ¿no? Porque hay poco antecedente. Hay algunos mensajes, ya nos están escribiendo y agradecemos a todos, ¿no?, que nos escriben. Dice, los redistributivos no son los que dejaron el 45% de pobres. Basta con ese verso. Carlos de Río Segundo. Claro, hace referencia al gobierno que se fue, ¿no? Claro. Que también tiene razón en lo que dice, ¿no? Y a eso le vamos a sumar un índice de inflación también tremendamente alto, ¿no? Pero se puede estar peor, hay que decirle a Carlos. O sea, porque una cosa es obviamente que el panorama es muy malo. O sea, tener 40-45% de pobre es muy malo. Pero yo con esta forma de medir la canasta de bienes que se utiliza para medir la pobreza, si la llevamos al año 2001, 2002, en la pobreza en esos años nos daba 70-80%. Sí, 2001 que el banco... O sea, que se puede estar peor. Se puede estar peor. Entonces me parece que eso no hay que perderlo de vista. Bien. Bueno, allí está el mensaje. Nico, respecto a esta mirada, ya te diría como ciudadano, tal ¿no? cual, esa lectura. ¿Qué es lo que te pareció? No, digo, el discurso en la escalinata del Congreso, por supuesto, uno podría tener una mirada republicana crítica y decir, lo que comentaba recién Javier, digo, en el Parlamento están las representaciones de senadores y diputados, quienes son los representantes del pueblo, de la provincia y de la nación. Sin embargo, me parece que ha sido una jugada más del orden de lo táctico en términos políticos, y que es muy esperable que se reproduzca de cara a lo que viene, con un Javier Milei que es muy consciente de que tiene una amplísima minoría dentro del Congreso y que intentará forjar un vínculo mucho más directo con la ciudadanía a los efectos de intentar ganar en cierta legitimidad social que traccione en legitimidad política al interior del Congreso. ¿Sí? Si logra Javier Milei hacer que esta idea del ajuste se haga una cuestión natural para el común de la ciudadanía, muy probablemente haya una presión entonces para los representantes, diputados y senadores en el ejercicio de la labor parlamentaria. Nos metemos en el ceremonial y protocolo, lo que tuvo que ver con la asunción ayer, que hay muchos datos interesantes, Ceci, para analizar. ¿Cuál fue tu mirada? Lo que hablaban de este discurso que fue hacia la gente es justamente porque no hay una legislación que diga que el presidente electo tiene que dar este discurso en el Congreso. O sea, tenemos muy poca legislación en lo que respecta a las ceremonias. Lo único que está legislado por la Constitución es la toma de la jura en el Congreso y el formato de cómo se jura. Después todo lo demás es por usos y costumbres.
por eso se pueden dar esos cambios de mandato de presidente a presidente, ¿no? Dentro de la ceremonia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, digamos, de lo que es un poco, no solo de tu rubro, sino en líneas generales? ¿Qué te llamó la atención de lo que pasó? Y me parece que la particularidad de esta asunción fue esa, justamente, y creo que más allá de todo lo que decían, también es una cuestión de imagen. Es bien una imagen estadounidense, esta foto. Sí, esa puesta en escena, ¿verdad? Esa puesta en escena, yo creo que lo vieron también desde ese lugar, hablarle a la gente. Otra particularidad me parece que la presencia del presidente de Ucrania también fue una, no sé si una sorpresa, pero fue una particularidad que no lo hemos visto en otras asunciones, y más por esta condición de que es un país en guerra, su vestimenta que no estaba dentro de la etiqueta, que justamente sí, es cierto, porque se entonaba, tenés que tener una remera color negra. Ahí lo vemos. Desde que está el país en guerra usa esa vestimenta, ¿no? Sí. O el verde, en realidad el verde manga corta verde. El verde militar. Es justamente para mostrar esto, ¿no? Claro. Que su país está en guerra. A mí lo que más me llamó la atención de todo, y abro el juego, es entre comillas y te pregunto, Nico, la buena onda Cristina Milei. Creo que no sé si... O sea, ¿fue forzada o no? No parece, porque uno piensa, Cristina Macri en 2019 era como enfrentar a dos perros en eso con se avanzó, rabia, ¿no? en eso se avanzó un montón. Pero en 2015 el traspaso no se hizo. No se hizo, sí. Y Alberto estaba pintadísimo ayer. Sí. Fíjate, claro. Villarruel estaba en su sitio, y cuando le muestran los 5 perritos del bastón, ahí como que hubo una complicidad. ¿Nico? Sí, mira, honestamente, más allá de los chismes del Palacio, que seguramente lo sabrán quienes están allí habitando el día a día, lo que creo que la Argentina está viviendo una situación sumamente compleja. Sí. Y no creo que sea un momento para distender en términos de chiste acá, chiste allá. Creo que hay una ciudadanía que en gran medida ha votado con mucha bronca respecto de lo que ha pasado con la política económica de los últimos 8 años en la Argentina, donde se han empobrecido vastos sectores de la sociedad, y lo que se está demandando precisamente es que la política se haga cargo para resolver los problemas de la Argentina. Por lo tanto, sería interesante que, más allá de lo que pueda significar en términos de retórica y de acomodamientos personales, sería interesante que en la Argentina actual haya una profunda discusión política, haciendo autocríticas quienes han gobernado durante los últimos 4 y 8 años, y por supuesto teniendo una mirada muy crítica, Nico, de lo que vaya a pasar en los próximos No es menor, años. Me parece, haber tenido un traspaso de mando en condiciones normales. Sí. Digo, me parece que si uno buscaba un arco de alineación política, un consenso social, daría la sensación de que este traspaso fue bastante democrático, bien civilizado. Como debe ser, efectivamente, con una paradoja que se da en el marco de los 40 años de la democracia. Claro. Y volviendo a tu pregunta, Javier, digo, ¿qué fue lo que uno sorprende? En algún punto, al menos desearía, desde esta posición de ciudadano que intenta ser crítico, es que no se nombró la referencia de los 40 años de la democracia. Claro, en el discurso no dijo nada mismo. Y que incluso se nombró como el peor gobierno, la experiencia kirchnerista, cuando el peor gobierno a las claras de este siglo XX pasado ha sido el proceso de la dictadura militar, dictadura cívico-militar, que hubiese sido una oportunidad única, los 40 años de democracia, para ratificar el pacto democrático. Total. Un traspaso de mando normal con un gobierno que no fue normal, porque hace 1 año y medio tenemos un presidente completamente ausente. Y quedó demostrado también en el... No sé, perdona, Cecilia. No, por favor. Virtualmente el presidente fue el ministro de Economía. En el último año y medio, Massa. Entonces me parece que festejemos que fue un traspaso normal, pero el gobierno no fue normal, y como dice Nico, eso merece una autocrítica, al menos del partido gobernante o de la fuerza gobernante, que yo hasta ahora no lo he escuchado. Yo creo que Milei es también parte es parte de la herencia, el hecho de que Milei hoy sea presidente. Sí, total, claro. Emergió ante una situación, fíjate que tuvo preponderancia en redes en los últimos 2 años. Ceci, para cerrar el tema, también hay un tema que no es menor, ¿no? El tema de la hermana de Milei, Fátima Flores. Bueno, hay un ruido en el ceremonial, en el protocolo. ¿Quién debe estar? ¿Cómo se plantearon ayer las cuestiones? ¿Estuvieron bien? ¿Estuvieron mal? Bueno, en realidad el lugar de, vamos a decirlo, primera dama o compañera es una elección del presidente. Tampoco está regulado. Es un título honorífico, digamos, es un acompañamiento protocolar. Por lo tanto, él puede elegir a quien quiera. Me parece que fue atinado que no sea Fátima Flores.
porque es una pareja reciente, entonces me parece que fue atinado que sea su hermana, que es la que lo ha acompañado todo este tiempo, y de hecho, bueno, ahora le ha dado la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Así que me parece que en ese sentido estuvo bien. Te traslado esta pregunta. ¿Fue estructurado o tuvo mucha espontaneidad? ¿Qué viste respecto a ese tema? En la Asunción me parece que fue bastante espontáneo todo, ¿no? Quedaron muy evidentes los gestos de Cristina Fernández, de la ex vicepresidenta, esto bamboleo, manos en los bolsillos, quedó muy ¿El vestido de rojo expuesto. significa algo o no? Me parece que quiere decir, bueno, yo creo que tiene que ver con su personalidad, ¿no? Claro. Por lo general en estas ceremonias tan formales se usan colores más sobrios y demás, pero bueno, creo que habla un poco de ¿Y la indumentaria del presidente y la vice, cómo la viste? Bien. De la vice me pareció que estuvo impecable. Lo que respecta a vestimenta, impecable. Usan los colores, bueno, las tres eligieron Fátima Flores, la vicepresidenta y la hermana de Milei, las tres eligieron el blanco, que son por lo general los colores que se usan, colores de la bandera argentina. Claro. Son los colores que se suelen usar. Igual que los presidentes, bueno, que en este caso no fue el de Milei, pero por ejemplo el rey de España sí estaba con camisa blanca, corbata celeste, que son gestos de cortesía, ¿no? Para el lugar donde está. Está muy bien. Bueno, lo protocolar no deja de ser importante porque también forma parte de... Bueno, aparte todo tiene una simbología, ¿no? Sí. ¿El palco, la ubicación, qué viste respecto a eso? Estaban todos, estaban correctos, sí, estaban correctos. Bien, bien. El único que, bueno, que siempre da un poquito en temas de etiqueta, ¿no? Vamos a decir, es el presidente de Chile, que siempre es un poquito desprolijo. Claro. Más desfachatado, digamos. Sí, ¿no? Claro. Sin corbata, lentes de sol, pierna cruzada. Claro. Rompe protocolo. Rompe digamos, un poquito la parte de, digamos, de etiqueta. 358-441-4050, ese es nuestro WhatsApp, nos escriben. Lo que se vean videos, pueden y nos mandar, dan la opinión, exactamente, claro. Un videito nos escriben y allí están nuestras formas de comunicarse, Javi. Así es, por Instagram, por Facebook y por nuestro canal donde nos pueden observar siempre en Telediario Digital y opinar, por supuesto, de todo lo que es lo que han sido jornadas históricas, ¿no? Y que estamos presenciando en la víspera de un día como será el de mañana, tremendamente intenso, mucho más después de las 17, si es que esto sigue así de los anuncios de Caputo, ¿no? Bueno, la asunción de Kicillof es una frase que dijo: sin igualdad de oportunidades la famosa libertad es una estafa. Esto dijo hace un par de horas Kicillof, ¿no? Ya asumió su segundo mandato, estaba acompañado de Cristina Kirchner. Y me parece una frase también importante porque tiene que ver un poco con el contexto de todo lo que estamos hablando. Y vamos al próximo tema, que tiene que ver con este ordenamiento de revisión de todas las contrataciones y la planta pública. ¿Cuál es tu mirada, Nico, respecto a esto? ¿Son medidas más para la tribuna? ¿Son de cumplimiento efectivo? ¿Qué es lo que podrá pasar? Mira, vuelvo sobre el primer comentario. Creo que la libertad, en definitiva, la igualdad, la democracia, la justicia, son significantes en disputa. Cada proyecto político le asigna un determinado sentido en función de, precisamente, cuál es el imaginario que quiere trazar hacia el futuro. Y efectivamente la libertad tiene un sentido negativo, esto es restringir muchas veces que el Estado o que otro invada mi libertad, pero también tiene un sentido positivo, y que es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda definir su propio proyecto de vida, y eso requiere ciertas condiciones de igualdad. Si no tenemos ciertas condiciones de igualdad, es muy difícil que cada quien pueda definir su proyecto de vida. Pero incluso hay una idea de libertad en términos republicanos muy interesante, que es que nadie se puede realizar a sí mismo en el marco de una sociedad, de una nación que no tiene un sentido profundo de libertad. Pensemos en el caso de la Argentina actual, condicionada por el Fondo Monetario Internacional, condicionada por la deuda externa. Si nuestra sociedad, si nosotros como sujetos podemos ser efectivamente libres en el marco de esa dependencia estructural. Dicho eso, y volviendo a la pregunta, comentario, bueno, creo que detrás del hostigamiento a quienes trabajan en el Estado, lo que hay en verdad es la búsqueda de justificar el achique del Estado.
¿sí? Recortar áreas del Estado. Y de nuevo, lo que necesita la Argentina actual es un mayor y mejor Estado para responder las problemáticas que existen en la comunidad argentina y que son realmente muy profundas. Pensemos en el caso de lo que fue la pandemia, sin un Estado presente, lo que hubiese significado en términos de estallido de la cuestión sanitaria, como no ocurrió, efectivamente, comparado con otros países, ¿no? Pensaba y te traslado, Javi, la pregunta. Hace unos meses atrás, la justo iba a ser la casta política, ¿no? Después pasó a hacerlo el Estado, que ya es diferente. Y ayer en el discurso, Milei dice casi totalmente el sector público. O sea, a poco va dejando, va ampliando mucho más. Aquel que diga, sí, pero el ajuste lo va a hacer la clase política o el Estado. Bueno, el recorte del subsidio te afecta directamente al bolsillo de... Para que le explique a la gente que dice, no, bueno, total, no nos tocaría. Milei dijo otra cosa. Bueno, ¿Qué tenés para decirle? No, primero déjame marcar un punto. Sí. Una cosa es la planta política de un Estado y otra cosa es la planta permanente de un Estado. Yo creo que la planta política se tiene que ir con el gobernante cuando cumplió con la gestión que que llevó adelante. Lo que pasa es que en Argentina la planta política no se va con el gobernante que cumplió con su mandato, se va quedando y se va acumulando la planta política. Entonces me parece que eso hay que marcar la diferencia y es el enojo de la gente. Pero no pasa solamente en lo nacional, pasa en lo provincial, en lo municipal, pasa en todos lados. Eso por un lado. Ahora, para que el ajuste alcance, para alcanzar el equilibrio fiscal y que el ajuste, ese ajuste que hace falta de 5,5 puntos del PBI, no alcanza con la planta política, no alcanza con los sueldos de los diputados, de los senadores, no alcanza con recortar ceremonial y protocolo, no alcanza con pasar la motosierra por los choferes, los viajes al extranjero, no alcanza, porque estamos hablando de un ajuste de unas dimensiones muy importantes. Entonces, no va a alcanzar con la casta política si se piensa alcanzar el equilibrio fiscal. Por empezar, va a haber un ajuste en las tarifas de los servicios públicos, va muy considerable, para justamente los subsidios, las tarifas de los servicios son 2 puntos del PBI. Es decir, ahí está el grueso del déficit fiscal. Entonces, eso le va a llegar a todos los usuarios la cuenta a pagar en la boleta de luz, la boleta de gas. Eso por un lado. Después, la economía es un sistema. Es decir, no es el Estado por un lado y el mercado por el otro, ¿no? Hay vasos comunicantes entre Estado y mercado, que se necesitan mutuamente, entonces no podemos separarlos. Es decir, si hay un ajuste en la obra pública, eso repercute en el mercado, ¿no? Lo sabrán si nos están escuchando, ferreteros, corralones, empresas constructoras, por citarte un ejemplo de todos los recortes que se vienen. Es decir, que el presidente fue claro cuando dijo vamos a entrar en un periodo de estanflación, dijo. Y yo creo que más que estanflación va a ser un periodo de recesión con inflación. Y eso es porque el ajuste no alcanza solamente a la casta. Ahora, ¿son gestos? Sí, son gestos que la ciudadanía en este momento, que está muy enojada, los toma como algo positivo. Ahora, 9 ministerios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Después podés poner 9 ministerios y poner infinidad de secretarías, porque tampoco hay que ser sonso, hay que mirar lo que en definitiva ocurre y poner secretarías y después poner subsecretarías y después inventás cosas. No es todo tan lineal, es compleja la administración pública. Nico lo podrá explicar mejor que lo que puedo explicar yo. Ahora, el gasto de la política es 1 punto del PBI y hacen falta recortar para llegar al equilibrio fiscal 5,5 puntos del PBI. ¿De dónde piensa la gente que va a salir los otros 4 puntos del PBI? Y yo, lamentablemente, que es lo que se rumorea que va a pasar, porque acá nosotros tenemos un gasto público indexado por inflación. ¿Qué es la mitad del gasto público, como se llama el gasto público, son jubilaciones y pensiones, que ajustan por la inflación pasada? Sí. Entonces yo no quiero pensar que el ajuste va a venir ahí para también, aparte de la tarifa de los servicios públicos. Veremos después el paquete de leyes. Si hay una suspensión, como se dice, son todos rumores, se dice de la fórmula de actualización de las jubilaciones, sepan que el ajuste va a venir por ahí también. Fíjate que hay un mensaje a los que no están de acuerdo con el ajuste que harían. Norma de Barrio Avilene nos manda ese mensaje. Mira, Norma, hay una cosa, déjame, esto porque esto lo menciona el presidente, perdón, Nico. No sé. Dice que solamente en los últimos 60 años, en seis
hubo equilibrio fiscal. Eso dice eso el presidente, pero se olvida de cuándo fueron. Fue entre 2003 y 2008. Claro. ¿Bien? ¿Qué pasó entre 2003 y 2008? La economía creció. Entonces, cuando la economía crece, aumenta la recaudación de impuestos. Esto es una cuenta muy sencilla. Sí. Aumenta la recaudación de impuestos. Como en tu casa, digamos, ¿no? Sí. Claro, más o menos. Un parecido, no igual. Aumenta la recaudación de impuestos y bueno, y con eso pagás las cuentas. Claro. Bien, ahora, cuando la economía caen los ingresos, que es lo que nos ha pasado en los últimos 6 meses. Caen los ingresos, ¿por qué? Porque el principal impuesto que tiene el sistema tributario argentino es el IVA, que pagamos todo cuando vamos a comprar el almacén. Bueno, eso cae. Entonces no se logra el equilibrio fiscal, que yo temo que es lo que va a pasar. Siempre las políticas de déficit cero en la Argentina no alcanzaron el equilibrio fiscal. Y no hay que irse tan lejos. Veamos lo que pasó en 2019. No se alcanzó el equilibrio fiscal. Y el recorte fue considerable, fue importante. Para tener equilibrio fiscal hay que crecer, hay que tener política de crecimiento. Y esto, según lo que dice Milei que va a hacer, no es justamente eso. Nico, lo que pasa es que hay un error de diagnóstico en términos macroeconómicos y económicos muy significativo. El problema principal de la Argentina no es el déficit fiscal o la emisión monetaria. Los ortodoxos tienden a pensar que el problema de la inflación se resuelve únicamente con una variable, cortar la emisión monetaria. Durante el gobierno de Mauricio Macri se recortó en términos de la emisión monetaria y se duplicó la inflación. El problema de la inflación en la Argentina, desde luego, es multicausal, pero hay un elemento que es sí significativo, que es la falta de dólares. ¿Sí? Y ahí lo que necesitamos es un Estado mucho más inteligente. Muy probablemente este año haya un superávit comercial, algunos estiman entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Y allí la gran pregunta, la gran incógnita, y con esto también le respondemos a Norma, es quién se queda con esos 25.000 millones de dólares. Si se lo van a quedar 4 vivos o si se va a socializar. Yo digo siempre un poquito entre el común de los mortales, que hoy claramente no la estamos pasando muy bien, ¿no? Bueno, el campo va a ser un aporte importante, ¿no? La cosecha del año próximo respecto a las divisas que van a ingresar. Después de la sequía. Después de la sequía, exactamente, que eso puede ayudar. Me quedaba con el tema hablando de los participantes en la ceremonia de ayer y con 2 socios comerciales importantes como Brasil y China. ¿Cuál es el impacto que puede tener para Argentina no tener a esos aliados allí? Bueno, veremos después la traducción empírica, concreta, más allá de los anuncios y las expresiones, en este caso de Javier Milei. Ya estuvo Mondino días anteriores diciendo, bueno, no fue para tanto, no quería decir nada sobre el tema Brasil, no quería decir nada sobre el tema de la Argentina. Digo, pensemos que van a pensar los empresarios que tienen vínculos comerciales con China y con Brasil de cortar ese tipo de relaciones. Me parece que ahí muchas veces la economía termina primando fuertemente sobre quizás algún discurso de retórica en términos de logro del comunismo, como si el comunismo existiese después de la caída del muro de Berlín. Lo que sí está claro es que estamos en un mundo complejo, en un mundo que no ha salido plenamente de la crisis económica del año 2008 para acá, y que es un mundo que ha puesto en crisis precisamente las ideas neoliberales. Hoy el mundo ha avanzado en políticas de planificación del Estado y de restricción de las economías muy fuertes, de regulaciones muy fuertes. Digo, aquel Donald Trump, que muchas veces tiende a asimilarse el propio Miller, ha aplicado medidas en su momento de protección de la economía estadounidense frente a China. Y lo que Argentina necesita es una inserción inteligente, una inserción de la mano de la integración de América Latina y de la puesta en valor de sus recursos naturales y de sus capacidades, de sus recursos humanos. Sí, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque están abiertas todas las posibilidades para ver qué es lo que puede llegar a pasar con el paquete de medidas económicas, el anuncio, que indudablemente también hay un mercado en lo económico que está bastante parado respecto a las actividades, las empresas, ¿no? No tienen precio de referencia. Sí, no tienen precios, bueno, antes se remarcó muchísimo la semana anterior y bueno, aquellos que están hasta el miércoles más o menos ahora con esto, sin Mira, tuve una experiencia... pensarlo, ¿no? Y sin ¿Es posible una sospecha? Sí. Digo, hace meses el actual presidente había anunciado que tenía un plan económico ya definido, planificado. Asumió el día lunes, no se mostró el plan económico y estamos esperando hasta el día... Digo, hay una situación de crisis económica que no merita más tiempo. Meses atrás era cerrar el Banco Central y era la dolarización. Bueno, me parece que la sospecha en este caso no estaría de más, ¿no? Afortunadamente no va a haber dolarización.
Hasta el momento. Bueno, no afortunadamente, sabemos. no sé, yo creo que lo ha abandonado a esa, Sí, me parece esa que sí, propuesta. esa idea sí. Digo, viví una situación en primera persona, que fue esta situación que nosotros publicamos en nuestras redes, que tiene que ver con la fiebre de ir a comprar, del consumo, ¿no? El fin de semana. Sí, fue de estoquearse, Fue, ¿no? fue Claro. increíble. No sé si tuviste esa experiencia, pero la cantidad Fui de al gente supermercado por otra cosa, Sí. pero sí, vi cómo la gente, no fui a stalkear, me digo, Sí. fui a comprar lo necesario Sí. y vi cómo la gente, sí, de packs de leche, azúcar. ¿Y cómo Sí. protegerse de la inflación, Así. Javier? Digo, esa es la manera. Claro. Hay que estoquearse. Sí, los que viven de un salario y ese salario es Era como antes, la capaz, mayoría, claro, que, claro, que- claro. que apenas por un pelito alcanza la canasta básica, y más con los meses que se vienen por delante, es cobrar y ir al supermercado. No es hacer la compra de todos los días. Claro. Los que tengan la suerte de tener un Bueno, salario está bueno registrado. ese consejo para cubrirse, digamos. Claro, que tenga un Porque salario cómo hacer rendir registrado. los pesos, ¿no? Y que, Yo tuve y que una- cobren del 1 sí. al 5 y tienen esa fortuna. Andate al súper. Claro, rápido. Yo tuve igual una situación media paradójica, verdulería mediante. Sí. Confeso, votante del actual presidente y militante del actual presidente, estoqueándose en la verdulería. Entonces, mi pregunta fue, pero, ¿cuáles son las Claro. expectativas Claro. respecto de un voto afirmativo por, en este caso, el actual presidente? Bueno, realmente me llamó la atención. Sí, es que yo, de hecho, acá en algunos de los programas anteriores lo preguntamos, es que para mí primó mucho más el enojo Sí. y esto lo digo en términos, repito lo que dije en aquel momento, mucho más vulgar, cierto gorilismo, no lo digo en términos peyorativos ni mucho menos, primó eso que por otra cosa, pero es sumamente respetable, ¿no? Sí, pero hay una Ese novedad voto de la política, gente, ¿no? digo, en Claro. esto de, entre comillas, ¿no? El gorilismo, que muchas veces está circunscrito a sectores medios altos. Y la novedad política del momento, como diría Jorge Alemán, es que sectores populares tienen en un sector importante un marcado antiperonismo. No, y una Me cosa parece que es una cierta, novedad a tener claro, en cuenta. una cosa cierta es que la inflación estaba por las nubes, que el ministro de Economía, Claro. que dirigía el gobierno y que era el presidente de facto, casi era quien llevaba eso y no le encontraba solución. Bueno, se explica todo, más o menos, ¿no? 358-441-4050 es nuestro WhatsApp, allí nos escriben. Y pensaba en esta, también nos puedes escanear en el QR allí y nos mandas tu mensaje. Podés hacerlo, te grabás, ¿no? Sí, con un videito. con Y nos respeto. mandas tu mensaje, totalmente, Claro, porque claro. lo chequeamos. Sí, sí, Lo chequeamos se antes. chequea igual, pero se por las chequea dudas, ¿no? igual. Alguno exactamente. enojado hay que Nos empiece escriben. a- Libertad de a opinión, repartir, desde ¿no? distintos puntos del país, aquí estamos. Pensaba en este emergente de Milei como una situación, digamos, de una habilidad de su estructura, de su entorno, de saber leer un momento de la Argentina muy, muy crítico y en algún momento probablemente, no sé si era Milei, era algún otro que encontraron un cambio, ¿no? Y apareció Milei allí, con Miren. la pelea que tuvo Juntos por el Cambio, con la pelea del radicalismo. Sí. Bueno, este mensaje, en un día de Milei le piden más que 4 años de decadencia, papelón, dice. Bueno, lo que decimos recién, ¿no? Del piquete o de la marcha de ATE, ¿no? Sí. Que también hay mucha estigmatización de por medio, ¿no? ¿Cuál será el límite de la gente que votó un cambio real respecto a estos ajustes que pueden empezar a venir a partir de mañana? Digo, el electorado, ¿cómo se empezará a comportar cuando uno vea el impacto real y directo en el bolsillo? ¿Se puede imaginar un escenario? Precisamente la víscera más sensible, ¿no? El bolsillo. Digo, me parece que cuando la realidad supera el discurso de la ficción, bueno, probablemente haya un desencanto. Digo, yo retomo algo que vos dijiste, me parece, Javier, que me parece que es fundamental. Buena parte del voto hacia Javier Milei no tiene que ver con un voto ideológico en torno a las ideas liberales, sino con un voto antipolítica. Sí. Y por lo tanto ese voto antipolítica es muy volátil. ¿Sí? Es muy volátil. Ese voto, fluctúa en función del Estado, precisamente, de su capacidad adquisitiva. No sé cuánto puede durar alguien que, bueno, precisamente vaya a cargar combustible a su moto o a su auto y se vaya a 600, 800 mil pesos el litro de combustible. Digo, allí interviene también la política y por eso me parece que la audacia de Milei en algún punto de dirigirse desde la escalinata hacia directamente la ciudadanía es intentar precisamente construir un sentido común de que hay que hacer un proceso de austeridad, por sobre todo en los sectores medios. Yo creo que hay una variable que es clave para pensar esto, que es más allá de la inflación, ¿no? Porque nosotros venimos de un proceso de una inflación insoportable que desordena la vida absolutamente, de de todos cualquiera. Y distorsiona todo. Distorsiona todo y te desordena. Pero hay una variable que es importante tener en cuenta y eso marca la paciencia de la gente, que es la tasa de empleo, ¿no? O la desocupación.
Es decir, en qué medida estas decisiones de política económica pueden afectar a la variable trabajo, ¿no? Hoy, mal que mal, el trabajo, ya sé, van a aparecer los comentarios, no quieren laburar y demás, pero trabajo en la Argentina, después de la salida de la pandemia, ha habido, ¿no? No de calidad, trabajo muy precario, salarios Sí, que era lo que se reclamaba, de claro. pobreza, Sí. pero nosotros tenemos una situación que era un nuevo fenómeno que es de trabajadores pobres, hasta ahora, ¿no? Ahora, lo que nosotros podemos entrar, y sé que se van a enojar los que están esperanzados con el gobierno, y yo no los quiero hacer cambiar de opinión. No, simplemente estos son datos históricos en la Argentina, lo que ha ocurrido en el pasado con medidas y planes similares, que ha subido la tasa de desocupación. Entonces ahí pasás a un fenómeno que ya conocemos, que es el de desocupados pobres, Claro. que no es lo mismo que el ocupado pobre. Ojalá no tuviéramos ocupados pobres. Es una tragedia que en una sociedad trabajar no te saque de la pobreza, y eso desalienta el trabajo, y que es lo que nos ha pasado. Ahora, la situación es peor si el trabajo no existe, y una recesión implica destrucción de empleo, y eso es lo que podemos llegar a entrar en los próximos meses. Claro, un ejemplo de los Sí. 90 que estaba en el Por ejemplo, 20 y tanto, 20% ¿no? de desocupación, ¿no? En la sociedad argentina, ¿y hasta dónde puede tolerar la sociedad argentina? Somos muy tolerantes. Toleramos 20% de desocupación sin planes sociales. Claro. Prácticamente sin planes sociales, que no es la situación hoy. Por eso Milei dice la billetera de capital humano va a estar abierta. Está abierto. Sí. Mira, quiero hacer una pregunta para que la respondamos entre los tres, ¿no? Y comienzo con vos, Javier. ¿Cómo va a ser, muy a grandes rasgos, ¿no? Y así cortito, el 2024? Va a ser un año recesivo de muy alta inflación y mucha conflictividad social. ¿Y el 25? Si la cosecha es buena, No, supongamos que... si la que se cosecha pueda. es buena, que creo que va a ser Sí. buena, y si no se hace lo que dice la canciller Diana Mondino, Sí. es decir, si el Estado tiene un papel preponderante y el Banco Central tiene un papel preponderante en administrar las divisas del comercio exterior, es decir, los dólares, la cosa puede cambiar. Ahora, si como Diana Mondino dijo, los dólares son de los exportadores, que los exportadores no son los productores agropecuarios. Los exportadores en la torta no se Argentina son reparte. 5 empresas. Sí. Bien, si los exportadores en Argentina van a poder dejar los dólares afuera, bueno, vamos a tener problemas. Bien. Y eso lo dijo Diana Mondino en la convención anual de la Unión Industrial Argentina hace unos días atrás. Yo creo que Caputo no va a ser tan sonso de no exigirle a los exportadores Seguro. con una muy buena cosecha que liquiden los dólares en la Argentina. No, porque veo lo siguiente, digo, ya hablamos de 2 años. Y va a quedar 2 años más de un gobierno, digo, Sí. y esto de la tolerancia de la gente. Ah. Vamos a esperar, Claro. vamos a esperar qué anuncia con el salario, porque acá no se está hablando de salario. Todo plan de estabilización, yo lo dije al comienzo, tiene que tener una política de ingresos. O sea, no pasa por 20% la tasa de inflación en un mes, 20 en el otro, 20 en el otro, y ya tenés 80, 100 de inflación. Y de salario no hablas. Y tenés salarios congelados. Eso es intolerable para una sociedad. Bueno, yo creo que si el presidente tiene un poco de perspectiva a futuro y quiere tener un mandato exitoso, tendría que empezar a hablar de salarios. Desde la más absoluta ignorancia, ¿por qué se espiraliza la inflación? ¿Por qué se espiraliza? Sí. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Ahí lo que decía, pues se espiraliza porque cuando empiezan a faltar los dólares, yo creo que la emisión monetaria tiene impacto en la inflación. No es solamente una cuestión de faltan dólares, ¿no? El equilibrio fiscal es importante, cómo financiás el gasto público es importante, y más en una economía bimonetaria como la nuestra. Claro. Si los pesos, y a dónde van a parar los pesos, y la política crediticia es importante. Ahora, las expectativas son muy importantes. Las expectativas en economía son algo que no se pueden despreciar. La palabra del presidente es muy importante. No se pueden hacer discursos tirando fruta con respecto a los números. Hay que ser claro con las medidas, tenés que ser consistente con tu plan y tenés que hablarle a todo Claro. el mundo y tenés que repartir los costos de manera justa. Si hablo del 15.000% y después agarro, Por ejemplo. cierro en un 300, ya Por ya es un ejemplo, golazo, claro. porque hay un montón de gente que después escucha eso y se pone a ver si efectivamente existe esto, que hay un montón de información acá. Claro. Entonces, hay que ser creíble. Un plan de estabilización como el que necesitamos, que no puede ser gradual,
tiene que ser creíble. Bien. Ceci, me sumo a tu pregunta. Sí. ¿Cómo imaginás por desde tu favor, actividad? no puedo opinar. Desde tu actividad, ¿no? ¿Cómo imaginás el 2024 respecto a yo creo que más a la allá de todo industria? lo que están hablando, que por supuesto son especialistas y Está no, bien. No, desde tu lugar, no desde tu voy a lugar. decir desde mi lugar, tengo una cuotita de esperanza, que ojalá nos vaya un poquito mejor, pero sin entrar en ninguna cuestión económica, Sí, sí, sí. sin Ni saberlo, en tecnicismo. ¿no? Me parece que también se buscó eso, ¿no? Un poco el voto esperanzador en función a lo que se hizo, que bueno, nos terminó dejando en una situación bastante conflictiva. Nico. Sí, por supuesto que digo, hay una parte del electorado, sobre todo aquel que lo votó en primera instancia, que tiene expectativas, digo, de una mejora en la situación socioeconómica del país. Eso es claramente legítimo y viable. Lo que ocurre es que el paquete de medidas y digo, el hecho de catalogarlo como un fenomenal ajuste, ¿sí? La doctrina de shock, lo que uno tiene que remitirse es a la historia reciente de la Argentina contemporánea, y cada uno de esos planes de estabilización ha conducido a mayor pobreza, mayor desigualdad. Y la referencia del 15.000% de inflación no es casual. Digo, la Argentina toleró un plan de estabilización con un desempleo del 20% en la década del 90, porque veníamos de la hiperinflación de los fines del gobierno de Alfonsín, y eso, bueno, fue un trauma para la sociedad argentina. Por eso, digo, habrá que ver, digo, y esta es una disputa del orden de lo político, del orden de los significados, si la sociedad argentina compra efectivamente el discurso de que estamos al borde de una hiperinflación y por lo tanto toleramos un nivel de desempleo. Nico, hay un mensaje ahí para leer. Milei le habla a un solo sector, la clase media siempre somos la víctima del ajuste, por lo menos espero que esta vez no les toque tan bien a los jubilados. Bueno, Lo buena dijimos. parte Bien. del Y recordemos presupuesto que mucho público se va, claro, es en se jubilación. ven jubilaciones Claro. y pensiones. Claro. Vuelvo con Ceci porque pensando así rápidamente, ¿no? La cabeza de Milei, no la cabeza, la que piensa, sino el pelo. ¿Cómo va eso, no? Un desastre. Un desastre. Olvidate. Sí, lo podríamos acomodar un poquito más. Porque Pero bueno, Boris Johnson, también... el británico, también un pelo así Sí, desordenado. Trump exacto, también con- exacto. Bueno. Claro, tiene todo un Sí. estilo. Claro. Exactamente. La idea es no cambiar el estilo de nadie, Claro. mantenerlo, pero bueno, podrían Y después acomodarlo siempre un poquito bueno, más. chaquetas negras, pantalones negros. Sí. Hay que Sí, ver si es- eso no es fuera bastante de- formal. Claro. Lo único Fuera que- del traje, ¿no? La carpetita que va para Claro. todos Bueno, lados. eso una vez claro. lo escuché que Sí. decía, ¿cuántos mandatarios andan con los lentes Con la- o el celular o Claro, una carpeta? claro. Y pocos, la verdad, ¿no? Sí. Sí. A lo ¿Tienen mejor es alguien que una les cuestión lleva o de algo? seguridad, ¿no? Tener Claro. algo... De sentirse seguro. De con Mucho algo. de seguirse- comunicación no verbal, sí, Exacto. seguramente. Sí, claro, sí, sí. Seguramente. Vamos a conocer los resultados de la encuesta que lanzábamos al comienzo del programa respecto a esta cuestión, ¿no? Planes sí, planes no, qué es lo Sí. que puede llegar a pasar. Bueno, para empezar a saber cómo empieza a quedar el cuadro de la opinión respecto a esto que se planteó ayer. ¿Estás de acuerdo en retirarle los planes sociales a los que corten la calle? Bueno, es contundente. Sí, estoy de acuerdo un 92% y solo un 8% Sí. no estoy de acuerdo. Yo insisto que tiene un componente extorsivo absoluto, es mi opinión. Me parece, está parece bien, que es válido. vas a cortar, Es que válido. tenés, a ver, vas a manifestarte que tenés un derecho y porque vas te quitan otro derecho. Sí, bueno, me quedo pensando en este protocolo, Javi, también, que se usa allí en Buenos Aires. Sí. Podés cortar, pero respetando Claro. el derecho del otro. Claro. Definitiva, Sí, sí, que me claro. parece que Bueno, en en la Córdoba- última etapa fue una locura, o sea, no podías llegar a tu laburo. Sí, No y podías es llegar a cierto, por trabajar. ejemplo, me tocó en Córdoba Capital que cortaban, creo que Colón y General Paz, y los comerciantes de una de las ¿Qué más le decía esa y gente? estamos toda Claro. la mañana sin vender porque nadie quiere venir, pero hay una suerte de protocolo de cortar mitad de la calle y que la otra mitad pueda transitar los autos y que no se respetó, creo, en ese momento. Pero bueno, Por eso hay que organizar pacíficamente se podría buscar una la libertad de solución a derechos de todo, todos, y ¿no? por supuesto, ¿no? Que aquellos que reclaman puedan estar y el comerciante pueda trabajar y aquellos que tienen que ir a trabajar también lo puedan hacer. Agradecerles enormemente la participación en este horario muy especial. Sí. Bueno, Javier, gracias y no sé, una frase para cerrar y tu expectativa. ¿Qué es Mañana lo que seremos estás más viendo? pobres, un poco. Vamos, hay que escuchar en definitiva los anuncios. Gracias a usted por la invitación. Habrá que conocer en detalle qué piensa hacer con la Y nos economía. juntamos en que no unos es la días. única variable, En ¿eh? unos días, está No es bien. la No- única no es variable. no es yo con nada. No, Claro. no. A ver, yo creo que la situación es para tomar medidas contundentes. Claro. Ahora, ¿cómo repartís el costo Temas de en eso? cómo, claro. Claro, ¿cómo repartís el costo de eso? Ahí hablaban de las clases medias. Bueno, ¿quién va A quién va a pagar ese pagar costo, la cuenta? Sí.
¿no? Porque eso no es una cuestión menor. Acá siempre se ha cortado por el que menos, que el menos puede. Y eso no puede pasar. Porque la situación es 40% de pobreza. Sí, sí, una situación tremenda. Ceci, para cerrar, expectativas. Gracias por la invitación. Y bueno, es lo que dije, un poquito Bien. de esperanza entre tanto. Vamos a ver mañana cuáles son las medidas. ¿Qué es lo que pasa, Nico? Bueno, primero gracias por la invitación Por nuevamente. Y la expectativa es esto, 40 años de la democracia, Sí, claro. hay que tratar de resolver el problema de la desigualdad en Argentina. Y es un país que es rico, pero que la riqueza está claramente mal distribuida, ¿no? Muy bien, Javi, gracias como siempre. Sí, tengo el casco y el chaleco antibalas, pero mañana, ¿no? Porque se van a venir dardo Se va a fuerte, venir complicado intuimos, mañana. ¿no? Sí, Mañana sí, sí. vamos a estar nuevamente en otra edición de Opinión, Televisión Federal. Gracias, como siempre, por la compañía y por escribirnos Por desde distintos supuesto. lugares del país. Sí, sí, muy amable. Hasta mañana.